Hola, buenos días, profesor y compañeras. Mi nombre es Gisela Ortiz y el día de hoy les voy a hablar sobre el ascenso de los BRICS. Bueno, primeramente tenemos que entender qué son los BRICS y según un artículo publicado por Mario Santos, los BRICS son un grupo de países con economías emergentes más fuertes del mundo, tanto por su riqueza de recursos naturales y energéticos, como por el tamaño de su Producto Interno Bruto, su crecimiento sostenido y el volumen de sus exportaciones, al igual que por la cantidad de sus habitantes, la extensión de su territorio y el poderío de sus ejércitos. El surgimiento del término BRIC sucedió en noviembre del 2001. En noviembre del 2001, la banca de inversión Goldman Sachs publicó un boletín económico que era el 66 y ahí Jim O'Neill, que era el jefe del Departamento de Investigación Económica Global en la ciudad de Londres, hizo un repaso financiero global a comienzos del nuevo siglo. Y en este repaso, él destacaba el proceso de crecimiento de lo que él llamaba las nuevas economías emergentes. Y también rápidamente afirmó que estas iban a superar de manera, en un plazo relativamente corto, a las potencias del G7, que como ya sabemos son Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido. Y bueno, esos serían los encargados. Esas nuevas economías emergentes iban a ser las que se encargarán de liderar el comercio global en la realidad siguiente, en los próximos años. Entonces, en este artículo que se publicó, que se llamaba Building Better Global Economic BRICS, se hacía un juego de palabras con las iniciales de los países pertenecientes a este grupo, que eran Brasil, Rusia, India y China, y el término brick o ladrillo para señalar que estos países serían los pilares de la nueva economía global. Y bueno, en este artículo también es importante decir que eh, no se llevaba a cabo como una perspectiva tan analítica de estos grupos, sino que ese análisis solamente era como en aspectos comerciales y económicos, y bueno, los países que eran analizados, estos cuatro, simplemente eran como analizados desde una perspectiva individual. No se hablaba de abordajes políticos o de estrategia de estos países. Entonces, de esta manera, entendemos que en un primer momento no se veía a los BRIC como un bloque que era homogéneo, sino que eran vistos meramente como mercados individuales que si bien tenían unas características en común, pero seguían cada quien por su lado, por así decirlo. Pero estas características que tenían en común permitían que se consideraran en ciertos momentos como un conjunto, pues compartían territorios extensos, tenían como características como territorios extensos, tenían una población también bastante grande, tenían recursos naturales y sobre todo se centraban esta agrupación que todavía no se formaba como tal, pero sí, esta necesidad de hablar de ellos como un conjunto se basaba a que tenían un crecimiento que había sobresalido, que era un crecimiento que había sido sostenido, por así decirlo, de la economía. Y bueno, si se hablaba de este crecimiento como de manera conjunta, teníamos que que los PIBs de estos países, obviamente pues de todos, se asemejaban a la de los países desarrollados. Entonces, de ahí, de pasar de que solo eran vistos como un grupo, pero ellos no se consideraban un grupo, fue en mayo del 2008 y marzo del 2007 que los ministros de finanzas de estos países decidieron por fin reunirse, y en esa reunión se adoptaron o se dieron declaraciones conjuntas sobre los problemas mundiales actuales. Uno de los problemas mundiales actuales
o el mayor, era la crisis económica que se estaba viviendo. Entonces, dentro de esta reunión, ellos realizaron una serie de propuestas para superar esta crisis. Entonces, es así que llega la primera reunión formal de los BRICS, que se realizó en Ekaterimburgo, en Rusia, en el año 2009. Y en esta reunión, estos países hablan de la necesidad de establecer unas nuevas reglas del juego globales. Y bueno, ya para hablar como tal del término BRICS, tenemos que hablar de la adhesión de Sudáfrica a este bloque. Y fue casi de manera inmediata, pues después de que se creó y estos países se presentaron como bloque, luego Sudáfrica dijo, yo también me quiero unir. Entonces, pues sí, como manifestó públicamente esa intención. Entonces, China, que era el presidente del grupo, lo invitó a integrarse. Y bueno, obviamente después de eso, los países que también formaban parte de este grupo salieron a declarar que no se oponían en ninguna manera a la incorporación de la República de Sudáfrica. Entonces, pasaron así de ser BRIC a BRICS. Y bueno, para hacer como esto oficial, presentaron a Sudáfrica como el articulador del continente africano con el resto del mundo. Y bueno, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué le ofrece Sudáfrica a los BRICS? ¿O por qué lo dejaron entrar como de manera inmediata, por así decirlo? Y bueno, es muy importante, o sea, es una estrategia de verdad, pues que se debe reconocer, porque como miembro oficial, Sudáfrica podía ofrecerles una puerta directa e inmediata a África. Y como sabemos, África es un continente bastante extenso y bastante importante también. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco de los miembros de manera individual para que nos demos cuenta así que tiene para ofrecer cada uno, tanto a la comunidad internacional en general como a cada uno de sus compañeros o de los miembros de este bloque. Y bueno, primero voy a empezar con Brasil. Brasil, según la Oficina de Información Diplomática Española, es el país más grande de América Latina y tiene una población bastante extensa y algo, siento que la parte clave de Brasil es que tiene fronteras con todos los países de América del Sur, a excepción, como dice aquí, de Ecuador y Chile. Tiene un PIB per cápita, perdón, bastante considerable y se sitúa como la 12ª economía mundial. Las principales exportaciones de Brasil residen en cosas como el café, la fruta, las manufacturas, los minerales y los productos agrícolas. Y bueno, algo también muy importante que me parece que se necesita decir de Brasil es que él sí se ha visto beneficiado por la demanda de materias primas que proviene de Asia, pues China se convirtió en su mayor socio comercial. Entonces, este país siento que ha sabido manejar bien sus cartas porque se convirtió, bueno, como que tomó esa oportunidad y la usó para aumentar sus reservas. Entonces se hizo, y esas reservas le permitieron alcanzar la categoría de un país apto, por así decirlo, para la inversión. Y de esta manera, con esta nueva categoría de país apto, bajó el costo de financiamientos para los sectores tanto públicos como privados. Y bueno, ahora les voy a hablar de Rusia. Rusia, según la ficha técnica de este país, que se elaboró igualmente por la Oficina de Información Diplomática de España, es el país más grande del mundo, pues tiene una superficie de 17.1 millones de kilómetros. Y bueno, también tiene una población bastante considerable y un PIB per cápita bastante bueno. Aparte de que es el líder de exportación en materias primas e hidrocarburos. Y bueno, las principales exportaciones de Rusia provienen de los gases naturales, de los petróleos, también de cosas más sencillas como la madera
y los metales, así como los químicos, y sobre todo una de las cosas o una de las características más importantes que Rusia tiene para ofrecerle al mundo es que es de los principales países que exportan armas y equipamiento militar. Y bueno, ahora tenemos a la India. La India, según el Centro Argentino de Estudios Internacionales, se coloca como el país más poblado del mundo, eh, con una población de 1.366 millones de habitantes. La India también cuenta con un Producto Interno Bruto bastante bueno y sus principales exportaciones se basan en los textiles, las joyas, pero sobre todo el papel que India, el papel más importante de India reside en que es el primer exportador de software y servicios informáticos en el mundo. Y bueno, ahora seguimos con China. China, según una ficha técnica que me pareció muy buena del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, es el país que ha reportado mayor crecimiento económico del mundo y también es uno de los países más poblados. Tiene tiene la característica de ser el país que más consume petróleo en el mundo, solo después de Estados Unidos, pero también es el mayor productor y consumidor de carbón. Y las principales exportaciones de China son gracias a la maquinaria, los equipos de telecomunicaciones como y también, bueno, las computadoras y los muebles y los textiles. Y por último está Sudáfrica. Sudáfrica, según la Oficina de Información Diplomática de Argentina, si no me recuerdo, tiene una población de 59,9 millones de habitantes, un PIB también considerable, y bueno, su economía, bueno, aquí el papel de Sudáfrica siento que todos en algún punto lo cuestionan, porque pues si lo vemos así, los otros países sí son como líderes directamente en sus regiones y Sudáfrica, si bien también lo es, pues sí existen también países más, como que también tienen más protagonismo que este, pero bueno, su importancia reside en que su economía, si bien no es la mayor del continente africano, como ya lo dije, sí es la más desarrollada y la más industrializada. Entonces, esto lo coloca en el mapa perfectamente. Y las exportaciones de Sudáfrica se basan en los coches, en el carbón, los diamantes y otros como el oro y el platino. Y bueno, ya que les hablé de estos países y podemos tener una contextualización más directa sobre qué ofrecen estos países al sistema internacional y qué le ofrecen a sus compañeros de grupo, por así decirlo, vamos a hablar de qué ofrecen estos países en conjunto. En conjunto, la realidad de estos países es muy sobresaliente, porque bueno, según un artículo publicado por Carlos Aquino Rodríguez, representan el 40% de la población mundial, eso se los va a leer, un 25% de la economía global y han contribuido en los últimos años en un 50% al crecimiento de esta. Además, se proyecta que en los próximos 20 a 30 años, 4 de ellos estarán en las 10 economías más grandes del mundo y 3 entre las 5 primeras. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos que China, la India y Rusia están perfectamente bien colocados y Sudáfrica, pues Sudáfrica y Brasil, a pesar de que sí están en un nivel un poco más bajo, también se encuentran, sí son visibles, por así decirlo, en el sistema internacional. Pero bueno, ahora hay que hablar como tal de a qué se debe su ascenso. Entonces, primeramente tenemos que entender que estos países cuentan con una característica fundamental o clave para su ascenso o su éxito en el sistema internacional. Y es que estos países son líderes en sus continentes o en sus regiones. Por ejemplo, tenemos que Brasil es el líder de Latinoamérica,
mientras que en Asia, China e India son líderes obviamente indiscutibles, pues tienen un territorio demasiado grande y tienen posibilidades de desarrollo superiores a lo de los demás. Rusia también cuenta, bueno, Rusia me parece muy interesante porque cuenta con una influencia muy marcada en los dos continentes, tanto en Europa como en Asia, y también eso es muy interesante. Y Sudáfrica, como ya les dije, si bien no es el país que más resalte de África, sí cuenta con una economía, la economía más desarrollada de este continente. Y bueno, entonces es esta característica que es clave, que permite que sean vistos como potencias regionales que han sabido como escalar en esta jerarquía que existe del poder internacional para, para pasar a formar parte de ese grupo muy selecto que se encuentra en el centro de la economía mundial. Es bastante, es muy importante. Y bueno, pero bueno, más allá de ser considerados líderes en el continente, en sus continentes o en sus regiones, también han, han hecho cosas muy importantes que permiten que tengan un ascenso muy rápido y un reconocimiento sobre todo, que es, por ejemplo, que han aumentado la participación mundial y hacen mucho énfasis en la cooperación. Y esto es gracias a que la idea central que ellos manejan es acelerar una cooperación económica y comercial obviamente entre ellos mismos, entre los países miembros de los BRICS, pero también entre los no miembros para que se pueda dar como ese giro radical que tanto se busca a la economía. Y bueno, ellos hacen mucho énfasis también en este apoyo a los países en subdesarrollo. Pero bueno, también han hecho otras cosas como acelerar el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo, como les digo, que para ello estos invitaron a los países que se encuentran en esta categoría para abrir sus mercados y de esta manera se formen alianzas para que se pueda llevar a cabo de manera exitosa un proceso o un camino a la cooperación que fomente que fomente entre ellos el apoyo económico, comercial y sobre todo también, bueno, diplomático. Y todo esto tanto a corto como mediano y como largo plazo. Y bueno, también los BRICS han sido responsables de ampliar la capacidad de financiamiento, pero fuera de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que los BRICS han firmado acuerdos que se han encaminado al apoyo económico por medio de este nuevo Banco de Desarrollo, y en este se realizan préstamos que van siento que son como muy analíticos esos préstamos dependen mucho del grado de dificultad de los proyectos o de la situación que tengan los países, pero le dan mucho énfasis a la inversión en la infraestructura. Y bueno, además de estas características, que a mi parecer la más importante radica en que son los líderes de sus continentes, y si son los líderes de sus continentes o de sus regiones y se impulsan entre ellos, pues la verdad es que de verdad no habría mucho impedimento para convertirse en líderes mundiales, o sea, tienen todo para hacerlo. Pero bueno, además de esto, los BRICS también están ayudando a moldear las prioridades del desarrollo global. Esto ya que sus propuestas hacen mucho hincapié en en temas que conciernen a todos, como la eliminación de la pobreza, y además también hacen mucho énfasis en temas económicos, sociales y ambientales. Y bueno, aquí me parece muy importante recalcar que aunque no siempre promueven por ejemplo, estas iniciativas de manera conjunta, porque pues vemos, no sé, que a lo mejor China le da más hincapié, o Brasil le da más hincapié, o Rusia, o Sudáfrica. La verdad es que les digo que aunque
la mayoría o muchas de sus propuestas son declaraciones individuales o en conjunto con otros países, no necesariamente sus compañeros miembros del BRICS. Estas declaraciones revelan casi de manera inmediata, por así decirlo, o te puedes dar cuenta muy fácilmente que tienen, que tienen como esfuerzos o que tienen prioridades en conjunto. Entonces, estas declaraciones que muchas veces hacen, aunque no sean como presentadas por los BRICS en total, siempre se ve como esta, sí, como que siempre velan por los intereses de los demás del grupo también. Y bueno, también los BRICS han introducido principios para el desarrollo global muy importantes. Y bueno, tienen un compromiso como muy marcado con la soberanía nacional y con, como ya les dije, la erradicación de temas como la pobreza. Hacen énfasis también en principios del desarrollo muy importantes que a lo mejor antes se habían visto no eliminados o no inexistentes, pero sí invisibilizados, como la universalidad, que es sobre todo ese cambio de paradigma donde los países ricos ayuden a los países pobres para que se alcance el desarrollo en todas partes, aparte de que buscan la responsabilidad comunes pero diferenciadas, y eso me pareció muy importante porque, o sea, aunque al principio lo vieron como algo del medio ambiente, donde se argumentaba que los países tienen las mismas responsabilidades ambientales, pero no las mismas herramientas o las mismas capacidades, y sobre todo como no todos se encuentran en esta misma fase de desarrollo para afrontarlas. La realidad es que llevan este principio a algo más universal y hablan de que no todos los países cuentan con las mismas, que si bien todos deben de estar comprometidos con su población, a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y todo, se debe de hacer conforme a su contexto, a sus posibilidades, pero todos los países tienen que ayudar a estos también. Entonces, también podemos decir que el ascenso de los BRICS implica o busca una reestructuración del orden mundial, y eso se debe a que desde su creación el mundo ha sufrido una serie de cambios, como el traslado del centro de poder y de la economía mundial desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Se veía también en unas lecturas que vi como del hemisferio norte al sur y del occidente a oriente. Y eso ha llevado a que la realidad del mundo pase de ser una realidad unipolar, en donde obviamente Estados Unidos está a la cabeza, a una multipolar donde los otros países, sobre todo los pertenecientes a los BRICS, están pisándole los talones, por así decirlo. Y entonces siento que esta característica donde su creación o su importancia, su, su, sí, su importancia radica en que como aquí les puse, en que son considerados líderes de sus continentes, también radica en que gracias a este papel de líderes pueden o son capaces de llevar un papel contrario, por así decirlo, al del orden que siempre ha estado establecido. Y bueno, entonces podemos decir que su ascenso se debió gracias a eso. Y bueno, a manera de conclusión, creo que hay varios puntos muy importantes en este tema, sobre todo el tocar, bueno, primeramente que tienen un ascenso gracias a cuestiones como su territorio,
su población y que han sabido cómo manejar este poder que tienen. El ascenso de los BRICS siento que ha sido muy rápido y que de verdad desde que se consolidaron como grupo, han sabido decirle al mundo, somos los BRICS y representamos, es que no sé qué otro, no se me viene a la mente otro término, como representamos una resistencia al orden establecido y nuestra opinión es igual de influyente que la que tienen los países desarrollados, por así decirlo. Pero bueno, sí, este ascenso ha sido muy importante y muy notorio y sobre todo también tenemos que tener en cuenta mm, que si bien estos países forman un bloque económico bueno, un bloque económico, un bloque en general, también tenemos que tener en cuenta que aunque sí persiguen los intereses comunes, también cada uno persigue sus propios intereses y no siempre van a salir a dar declaraciones en conjunto, pero cuando ven que una de las declaraciones o una de sus propuestas va a beneficiar a todos, salen y realmente representan ese contrapeso a, en, en, en la comunidad internacional. Por ejemplo, siento que uno de los contrapesos y que ha ayudado muchísimo a este ascenso de los BRICS es que tanto Rusia como China son partes bueno, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, siento que desde ahí se ve que realmente son una fuerza a tomar en cuenta y una fuerza que, que está acabando con el orden que hemos tenido mucho tiempo, donde Estados Unidos está a la cabeza, porque si bien países como China, como Rusia han dicho, sobre todo China, que no pretenden como tomar el papel de país hegemónico, la realidad es que no lo tomen o que no digan, ay, si yo soy el hegemón, no significa que no lo sean, ¿saben? O sea, obviamente Estados Unidos aún tiene muchísima influencia, pero la realidad es que no se quedan casi nada atrás. Y bueno, creo que obviamente países como China, India, Rusia representan una mayor posibilidad de ascenso a este grupo. Siento que tanto Brasil como Sudáfrica también de verdad forman miembros muy importantes que también contribuyen a este ascenso como grupo, porque Brasil es el líder en América Latina, que es un territorio muy importante en cuanto a materias primas, y Sudáfrica es como les digo, una puerta directa al continente africano que también representa sobre todo por así decirlo, como una oportunidad de liderar todo el globo. Eh, porque si bien nos va a ser muy difícil que entren, por ejemplo, a Norteamérica o o sea, a otros países, perdón, otros continentes, la realidad es que si cuentan con una influencia significativa en la mayoría, eh, pues con eso ya le hicieron. Entonces, básicamente el ascenso de los BRICS, no es como que todavía estén en ascenso, sino que ya ascendieron y ya solo falta como mm, que ese ascenso se consolide, por así decirlo. Pero bueno, sí, básicamente los BRICS en el panorama internacional actual conforman un contrapeso muy importante al orden establecido y ellos lo saben obviamente y están dispuestos a utilizar esa ventaja que tienen como líderes de regiones específicas cuando se trata de perseguir sus intereses en común. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado esta presentación. Si tienen dudas o algún comentario, por favor déjenmelo saber. Y bueno, igual les voy a anexar en la parte de los comentarios de Classroom el link de un video que a mí me parece que pues habla o que
termina de explicar este tema. Entonces, sería todo. Muchísimas gracias por haber visto mi presentación.